Hoy escucharemos una nota de alabanza. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta a través de este medio. Quiero comenzar haciendo una pequeña aclaración acerca de alabanza, porque muchas veces podemos confundir o podemos pensar que alabanza es igual a canción con letra para Dios, o alabanza es igual a música que se siente espiritual y que se canta en la iglesia, cuando alabanza tiene que ver principalmente con una actitud del corazón. Una alabanza que agrada a Dios tiene que ver principalmente con una actitud de un corazón que vive rendido, primeramente rendido al señorío de Dios, que dice: Señor, no importa lo que pase, Señor, no importa que tal vez yo crea que tengo una mejor idea, pero si tú dices eso, Dios, me rindo a tu voluntad, y lo expresa con todo su ser. Una actitud de un corazón que vive confiado totalmente en su Dios. Tal vez vea el panorama cerrado, tal vez vea solo oscuro, tal vez no pueda ver ni siquiera un metro adelante, pero dice: yo confío en que tú tienes el control, Dios, y lo expresa con todo su ser. Una actitud de un corazón que vive continuamente agradecido, un corazón en contentamiento, como veíamos en notas pasadas. Un corazón que encuentra detalles pequeños, medianos y grandes para agradecer en todo tiempo a su Dios. Una actitud de un corazón que vive permanentemente en asombro acerca de su Dios, acerca de la grandeza de su Dios, acerca de las obras que hizo pasadas, de las obras presentes, de las obras futuras, de toda la belleza y majestad de su creación. Se levanta y ve el sol y se asombra, en la noche ve las estrellas y se asombra, puede salir y ver una planta, una flor, puede ver una mascota, un perro, y se asombra de la creación de Dios y lo expresa con todo su ser hacia su Dios. Un corazón que produce cantos y música, un corazón que tiene esa actitud, entonces produce cantos y música de alabanza. ¿Y por qué le cantamos a Dios si podemos expresarle con palabras, con una oración? ¿Sí? Hay muchos ejemplos en la Biblia donde hombres y mujeres con una actitud correcta como esta oraban y cantaban alabanzas, cantaban himnos a Dios, y Dios se movía poderosamente, como si supieran que eso le agradaba, le encantaba a Dios. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento con los reyes de Israel, David. En el Nuevo Testamento, Pablo y Silas en la cárcel, en lo más oscuro de la cárcel, encerrados injustamente y maltratados. Y en medio de eso tan horrible, ellos con un corazón continuamente agradecido, con un corazón rendido al señorío de Dios. Cantaron, dice, cuando terminaron de orar y cantar himnos, tembló el lugar y Dios trajo un milagro de liberación increíble a sus vidas. Y así hay muchos ejemplos. Entonces podemos decir, cantamos alabanzas para que Dios se mueva, cantamos alabanzas porque le debemos alabanza, porque dice los salmos que vengamos ante Él con alabanzas. Un corazón con una actitud correcta, su motivación principal será, más que nada, que le cante alabanzas porque sabe que a Dios le agrada que le cantemos alabanzas. Que a Dios le encanta comunicarse, expresarse con sus hijos, con cantos, y eso lo dejó plasmado en el libro más extenso de la Biblia, que son los Salmos, 150 capítulos, que Dios estableció ahí para que viéramos que a Él le encanta expresarse, comunicarse con cantos. Ahora imagínate lo que Dios puede mover y se puede volver en amor hacia sus hijos cuando le expresan alabanzas. Porque a Él le agrada, simplemente porque a Él le encanta escuchar nuestra voz. Tal vez no muy afinada, pero sí con un corazón afinado. Te invito a que le cantes alabanzas a tu Dios con un corazón afinado. Dios los bendiga.